Esta noche nos convoca una conferencia muy importante y sobre un tema que amenaza a nuestra soberanía nacional y del cual prácticamente no se habla en los medios de comunicación ni en otros espacios políticos: el neocolonialismo chino en Latinoamérica y en Argentina. Antes de presentar formalmente al orador de esta noche, los invito a ponerse de pie para entonar con fervor patriótico las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Pueden tomar asiento. Hoy tenemos el honor, el verdadero honor, de recibir al doctor Alejandro César Biondini, de profesión abogado, quien encabezó las listas de candidatos a diputados nacionales del nacionalismo en las elecciones de los años 2005 y 2009 en la capital federal y que actualmente es apoderado y secretario general del partido Bandera Vecinal. Además, es un estudioso de temas geopolíticos e históricos. Es para nosotros, entonces, un placer tener a este patriota junto a nosotros, a quien recibimos con un muy fuerte aplauso. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Realmente les agradezco a todos y cada uno de ustedes la presencia en esta noche. Es para mí un honor en esta ocasión poder dar la primera disertación pública acá en Casa Patria. Me ha tocado hablar en otras oportunidades, en varias oportunidades, los que ya suelen venir al local. Pero bueno, en este caso es la primera disertación de carácter académico que tengo la oportunidad de brindarles. Y esta noche vamos a hablar de un tema que es un tema que realmente no se suele abordar ni en los medios de comunicación ni en otros espacios políticos fuera del nacionalismo argentino. Si equiparamos la situación, podemos hacer un puente histórico. Cuando el nacionalismo argentino en el siglo XX hablaba del colonialismo inglés y hablaba del colonialismo estadounidense, que empieza en realidad en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, al nacionalismo argentino decían: no, eso es falso. Los medios del sistema estaban comprados por los ingleses y los estadounidenses, nadie quería hablar de eso, y el nacionalismo parecía que estaba con una teoría de estas teorías dicen que son la consparanoia, como ahora es el nuevo término que se suele utilizar, donde dicen: no, es una teoría conspirativa. Los ingleses y los estadounidenses jamás nos van a colonizar. Bueno, siglo XXI, hasta la izquierda, de la izquierda a la derecha, todo el mundo habla del colonialismo estadounidense o el colonialismo anglosajón, para ser más práctico. También, acompañado de este colonialismo y como parte parasitaria y al mismo tiempo dominante, tenemos que hablar, somos conscientes los nacionalistas, del colonialismo sionista, que está acompañando permanentemente la presencia anglosajona. Ahora bien, en el siglo XXI tenemos una nueva potencia, y esa nueva potencia se llama China. Y es una China
que si decíamos en la década del 50 del siglo pasado, China va a ser potencia, muchos se hubieran reído, porque el estado de China en la década del 50 era lamentable. Si hubiéramos dicho que China en la década del 80 era una potencia, también se hubieran reído, porque China era lamentable, era un régimen que se había cerrado en sí mismo y que prácticamente parecía que no tenía opciones. Era comunista, era marxista, pero la potencia era la Unión Soviética. Es más, muchos querían ver a los chinos como una suerte de apéndice de los soviéticos. Ahora, cuando arrancan los años 2000, empieza el problema, porque China sale al mundo. Y vamos a ver, a lo largo de la presentación, de que China sale al mundo porque tiene un plan que nosotros no vimos hasta que lamentablemente estuvo en marcha. Por eso ahora arrancamos, voy a apelar a la colaboración de Gabriel, que me va a estar ayudando con las placas. Quiero comentar primero cómo va a ser la estructura de la conferencia. El primer punto de la conferencia que vamos a hablar es el concepto de invasión, que lo voy a desarrollar y van a entender por qué. El segundo punto, el segundo ítem, es la revolución china de Mao al Partido Comunista del siglo XXI. Porque si nosotros hablamos de una invasión, hay un invasor. Y para entender a la invasión, tenemos que entender quién es el invasor, cómo empieza el invasor a actuar y sobre todo cuáles son los motivos que lo mueven al invasor. O sea, si ustedes tienen que combatir a un enemigo, primero tienen que entender quién es ese enemigo y cómo actúa ese enemigo. Y ese enemigo tiene una historia, y en el caso de China es bastante interesante. Tercer punto, ahí abordamos propiamente el eje central de la conferencia, el caso del neocolonialismo. El neocolonialismo chino, con un antecedente en África, que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando ahora en el avance de Latinoamérica y sobre todo, naturalmente, centrado en lo que es la Argentina de nuestros días. Finalmente, como cuarto punto, porque si no sería una conferencia que no nos dejaría esperanza, y hay esperanza, vamos a hablar de las potencias emergentes y finalmente cerrar con el nacionalismo como doctrina libertaria en el nuevo mundo. Bueno, vamos a empezar con el primer concepto. Una frase que me pareció útil y que va a marcar un poco el sentido de la conferencia. Lo dijo Aristóteles hace 3000 años y él decía: la naturaleza no hace nada en vano. Y me quiero detener acá. Nosotros, para entender la conducta de las civilizaciones y del ser humano, muchas veces tenemos que comprender que somos seres vivos, animales, que convivimos dentro de un gran ecosistema que llamamos planeta Tierra. Muchas veces, para entender el comportamiento conductual del ser humano, podemos apelar a equiparaciones con los animales. De hecho, nosotros nos movemos como mamíferos bajo los mismos parámetros que se mueven las millones de especies que pululan en el planeta. El ser humano muchas veces tiene un error, que es considerarse que el mundo es antropocéntrico. Y nosotros, no es que el mundo vive para nosotros, sino que nosotros vivimos dentro del mundo. El estudio de la naturaleza ha permitido la evolución de la comprensión del ser humano en muchos aspectos. Por ejemplo, en el desarrollo tecnológico. Hace 5 siglos atrás, un famoso italiano, artista, pintor, inventor, Da Vinci, muchos de sus inventos los toma el conocimiento observando la naturaleza. Entonces observaba la naturaleza, el movimiento de las aves, por ejemplo, y desarrollaba distintos modelos aerodinámicos. En el siglo XXI esta realidad es mucho más palpable. Ahora no es que un científico se pone a ver el vuelo de una mosca, pero por ejemplo, a modo de ejemplo muy cortito, en el año 2013 un grupo de científicos de Bélgica, Francia y Canadá, o sea todos francófonos, decide investigar cómo potenciar la luz de LED. Entonces, para obtener este conocimiento, ¿qué estudian? A la luciérnaga, que en el campo le dicen lo que nosotros conocemos el bichito de luz. Entonces encuentran que la luciérnaga tiene en, digamos, su abdomen una luz que es una luz más potente que la luz de LED. Y los científicos dicen: ¿cómo puede ocurrir que la luz de LED nuestra, la que nosotros los humanos hemos fabricado con grandes empresas, sea menos luminosa que la luz de este insecto? Un misterio. Bueno, indagan, lo observan al bichito de luz, lo ponen en el laboratorio y descubren que en el abdomen había una pequeña membrana y resulta que esa membrana, probada sobre la luz de LED, la potenciaba en un 50%. Hoy por hoy,
las nuevas luces de LED salen con las membranas del famoso bichito de luz de la famosa luciérnaga. Este pequeño ejemplo a nivel industrial, chiquito, apliquémoslo a un nivel mayor, apliquémoslo a la conducta del ser humano, las conductas básicas del ser humano. Los griegos partían de la base de que había que siempre comparar la conducta del ser humano con comportamientos animales, porque ahí se podía obtener cierta base de conocimiento. Vamos a equiparar ahora el tema de las invasiones. Las invasiones no es un fenómeno humano, las invasiones son un fenómeno de la naturaleza. Todo el tiempo distintas especies están invadiendo espacios exóticos para ellas. En el año 2012, vamos a la otra placa, un grupo de científicos españoles se pregunta cómo una especie puede ser una invasora exitosa. Una pregunta científica, ¿cómo una especie puede ser una invasora exitosa? El estudio lo realizan, lo voy a leer porque no, es muy difícil acordarse de memoria de todos los nombres. El estudio lo realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona. El informe es tan contundente que termina siendo publicado en agosto del 2012 por la revista Science. De este informe se estudia a las aves que tienen un comportamiento muy similar en muchos aspectos a los seres humanos. Se estudian 2.760 invasiones de distintas aves, introducciones de aves exóticas en espacios nativos. Se descubre que solamente el 47% de estas introducciones resultan exitosas, o sea, menos de la mitad. Entonces, bajo este análisis, los científicos tabulan 3 ejes de una invasión exitosa. ¿Cuáles son las claves de una invasión exitosa publicadas en la revista Science? Primero, la capacidad de la especie para explorar un nuevo territorio. O sea, que la especie tenga la capacidad de conocer ese territorio. Eso es la primera premisa para una invasión exitosa. Segundo punto, reparto de episodios reproductivos, que lo voy a explicar ahora porque este es primero quiero dar la general y este es un punto importante. Tercero, la capacidad de adaptación al entorno exótico de la especie que se está introduciendo. Los científicos habían partido de una base y la base terminó siendo equivocada. Ellos partían de la base de que cuando se producía una invasión de una especie, había, lo que podríamos calificar vulgarmente como que la especie venía en malón, venía un gran número. Si lo aplicamos en la naturaleza, ellos partían de la base de que las especies tenían altos ciclos reproductivos, llenaban de integrantes de su especie el entorno exótico y así se imponían. Lo que terminan descubriendo es que es al revés, que es falso. Una buena invasora no se hace notar en el nuevo entorno hasta que sea fatalmente necesario. O sea, ¿qué quiere decir? Que el invasor no quiere que lo vean. El invasor parece inofensivo. El invasor engaña a los invadidos. Y también lo hace por un doble sentido. Vamos a ver un sentido netamente de supervivencia por alimento y un sentido de supervivencia por las especies que lo atacan. Primero, supervivencia por alimento. Si la especie invasora se propaga y genera muchos individuos dentro del entorno y todavía no se ha terminado de adaptar, condena a su progenie a morir de hambre. Caso aplicado a la práctica de un ser humano, la primera fundación de Buenos Aires. Fue un desastre. Vienen los españoles, montan un fuerte, apenas los indios los rodean, terminan muertos de hambre porque no tenían recursos suficientes, no habían averiguado qué había en el entorno. Los españoles estaban prácticamente condenados al fracaso. Justamente, porque vinieron muchos, tendrían que haber venido menos. Llegaron como 500, muchos terminaron en casos de canibalismo, los pocos sobrevivientes terminaron siendo o muertos por los indios o conquistados por los indios. Fíjense un ejemplo práctico, ¿no? Haciendo las equiparaciones. Había un segundo factor, que también la alta presencia de invasores termina generando que los depredadores que habitan en la región nativa los terminen atacando. Y es más, aumenta la cantidad de depredadores. ¿Por qué? Porque los depredadores dicen, fantástico, más comida. ¿Listo? Vamos a eliminar esta especie. Y hay más depredadores, y la especie invasora finalmente perece. Con respecto al tema de la capacidad de adaptación al entorno, bueno, tiene que ver con la capacidad de los ciclos reproductivos. La especie tiene que
comprender cómo funciona el nuevo entorno. O sea, tienen que comprender, cuando se habla de la exploración, y lo explican muy bien a nivel científico, lo primero que hace, en el caso de las aves, y aplíquenlo a los seres humanos, una especie llega al territorio y lo que hace es observar fuentes de comida, fuentes de alimentos, lugares ideales para montar sus primeros fuertes, sus primeras nidadas, en el caso de un ave, quiénes son las especies amigas que no le van a generar problemas, cuáles son las especies depredadoras, de las que tiene que mantenerse alejado, cuáles son las especies neutrales que la presencia del invasor no le va ni le viene. Tiene que estudiar el terreno. Eso en el ejército se le dice hacer inteligencia. Cuando ustedes van a invadir un territorio, ¿qué hacen? Inteligencia. Bueno, fíjense que el hombre no inventó nada, las aves lo hacen naturalmente. No crean un cuerpo de inteligencia de los loros. No, lo hacen naturalmente, envían exploradores. Y se tienen que adaptar al entorno, consecuentemente. Probablemente tengan que cambiar los hábitos alimenticios, probablemente tengan que abrigarse de forma distinta, probablemente los nidos los tengan que armar en forma distinta. Están en un nuevo mundo, y ese nuevo mundo lo tienen que colonizar, para finalmente adaptarlo. ¿Cuándo el reparto de episodios reproductivos tiene que aumentar? Cuando la especie ya está en condiciones de dominar ese territorio. Ahora, esto lo publican, reitero, en la revista Science en el año 2012. Sin embargo, hay un estudio posterior que termina siendo complementario a este estudio. Vamos a la próxima placa. Acá hay un concepto que se refuerza, y ahora les voy a contar una pequeña historia. ¿Por qué los españoles están tan interesados en aves invasoras? En el año 2013, los científicos de la Universidad Pablo de Olavide, del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y de la Estación Biológica de Doñana divulgan un nuevo estudio que se publica en la Molecular Ecology, que es una revista no tan conocida como la Science, pero es una revista que tiene tanto prestigio como la Science. Lo que hacen estos científicos es lo siguiente. En España hay un problema. Por eso, pero decía hace un ratito, hay tanto interés con el tema de las aves. Entonces, España tiene una invasión de aves. Una invasión que ha tomado todas las ciudades principales de España. La invasión es de el ave, que nosotros la conocemos científicamente como la Miopsita monachus, que resulta ser ni más ni menos que nuestra vieja y querida y conocida cotorrita litoraleña. Los loros vieron que andan por Entre Ríos, por el litoral. ¿Cómo llegaron a España? Bueno, dice la leyenda que en el año 75 arriban a la Argentina un grupo de biólogos españoles que de repente en la observación de las aves les gustaron las cotorritas, que eran simpáticas, volaban, muy vistosas, etc. Bueno, parten de la base que las pueden mascotizar. Es decir, convertirlas en mascotas. Agarran unas cuantas, ilegalmente por supuesto, se las llevan a España en jaulas y se encuentran con que en España, a ver, si hay un ave complicada, es la cotorra. O sea, el bicho no quería estar en una jaula, se moría de angustia si estaba solo, es un animal muy social, y un gran problema para los españoles, hablaba demasiado, hacía mucho ruido, era insoportable. Conclusión. Dicen, bueno, ya está, larguemos a estas aves, dejémoslas en libertad, total acá en España no van a sobrevivir. Y las pocas cotorras argentinas salen al exterior y se descubren algo. No están en Entre Ríos, o sea, no están en un clima templado, están en Europa. ¿Cómo llegaron? Bueno, gran duda, pero hay que adaptarse. Del año 75 al año 85, los biólogos españoles sostenían que la cotorra se iba a extinguir sola, que los depredadores europeos le iban a acabar, que el clima le iba a acabar, que no había forma de que se adapten a la comida europea. Un ave que está acostumbrada a comer arbolitos frutales, muchas cosas que hay en nuestro litoral, en España no estaban, listo, estaban condenadas a la extinción. En el 85 había un estudio inicial que dice, están todavía, llama la atención, 10 años de supervivencia para ellos era mucho, pero son pocas. No, esta especie va a desaparecer. Año 95 hacen otro estudio, son más. Y de repente habían arrancado en Barcelona y estaban en Sevilla, estaban en Madrid, estaban en Asturias, estaban en el País Vasco. No sé, se habrán perdido y habrán empezado a volar por diferentes lados.
Bueno, año 2005, las declaran plaga. Están en toda España. Las nidadas pesan 150 kilos y se encontraron con que habían vencido a todos los depredadores. Y no solamente eso, sino que habían logrado desplazar a todas las especies nativas. O sea, donde iban, vencían a las especies nativas. ¿Cómo? Las especies nativas más tranquilas, que le hicieron que las podían asimilar, se encontraron con que estas especies, cuando crecían en número, las terminaban expulsando de los árboles. Las dejaban sin casas. Las especies depredadoras, como el halcón peregrino, que es la especie depredadora natural en España, había aprendido que hablaban mucho las cotorras. Entonces pasaban en el vuelo rasante, las escuchaban, las mataban. ¿Qué hicieron las cotorras? Se adaptaron. Cuando pasaba el halcón peregrino, bajaban el tono de voz. Entonces no las escuchaban, se invisibilizaban. Crearon nidadas más fuertes, menos visibles, y cuando pasaron los depredadores no había forma de que las captaran. Entonces los españoles, por una cuestión de orgullo, dicen: fantástico, esto ocurrió, está bien, vinieron, vieron, conquistaron. Pero seguro que esto ocurre por un fenómeno de mestizaje. Seguro que estas primeras cotorras se mezclaron con especies locales, obtuvieron una nueva carga genética que le permite sobrevivir en nuestro entorno. ¿Cómo se adaptaron? Se adaptaron por una adaptación genética. Arman este estudio que estoy mencionando. Entonces, ¿qué hacen? Un estudio donde hacen una comparación entre el ADN mitocondrial del ave de esta famosa Neopsita monachus, habitante en Entre Ríos, con algunos ejemplares que habían capturado en España. Y los comparan entre sí, esperando encontrar las diferencias que explicasen la evolución del ave. Vamos a la próxima placa. Los resultados fueron inesperados porque se encontraron que no había ningún tipo de variación genética. Es decir, el ave que habitaba en España era exactamente la misma que habitaba en Entre Ríos. Entonces hay una conclusión que la voy a leer textual del informe. La presencia de determinadas características genéticas sería importante de cara a explicar el éxito de las invasiones. Posiblemente existan procesos de selección genética y racial que determinen esta convergencia en el patrón genético de las poblaciones invasoras. Es decir, vamos a la próxima placa, que hay un cuarto eje de invasión. Una es la capacidad de exploración del nuevo entorno, indudablemente. Otro es el reparto de episodios reproductivos, que hasta el 2012 se había pensado de una forma y encontramos que es de otra. Otra es la capacidad de la adaptación al entorno, pero hay un cuarto eje, que es el de la conservación de la identidad étnica. Los invasores no se mezclan con los invadidos. Esa es una cuestión crucial para comprender. El invasor exitoso no se mezcla con el invadido. Yo les adelanto, piensen en los chinos, se están mezclando mucho con nosotros. Piensen en los chinos. Entonces estos son los cuatro ejes de la invasión. Cuatro ejes. Comparémoslos ahora, sigamos con la otra placa, con un par de ejemplos hablamos de las aves, vamos a hablar de dos ejemplos conductuales humanos. ¿Cómo se movía, por ejemplo, el Imperio Romano cuando iba a colonizar? Dijimos que el primer eje es la capacidad de exploración del nuevo territorio. Los romanos tenían dos fases. Primero mandaban exploradores a todos los territorios, que iban a caballo, recorrían Europa, y los romanos eran fanáticos de los informes. ¿Vieron? Eran la burocracia consagrada. Armaban un informe y se lo mandaban al Senado romano, informando. Senado romano, otro ciego, acá, estuve en tal territorio, encontré tal y tal tribu, el territorio es así, así, las posibilidades de éxito son así o así. Los romanos eran muy meticulosos en sus formas de actuar. De hecho, la legislación romana es la base de nuestra legislación. Cuando ellos avanzaban sobre el territorio, antes de la ocupación efectiva mandaban diplomáticos. Los diplomáticos eran senadores. Los senadores eran patricios, o sea, de la nobleza de las primeras gens que fundan a Roma. Los diplomáticos iban y hablaban con cada jefe tribal, con el que los querían recibir. Siempre se llevaban regalos, buenos regalos, y regalos adaptados a las costumbres de esas personas. Cuando hablaban con el jefe de la tribu, empezaban a averiguar. Ajá, ¿cuánta gente tiene usted? ¿Cuántos soldados? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué puede hacer Roma por usted?
Sabemos que hay una tribu vecina. ¿Qué tal esa tribu? ¿Podemos ir a hablar con él? Ah, es su enemigo. ¿Quiere hacer una alianza y lo atacamos? Por los romanos eran así, en la política absoluta. Entonces ya tenían explorado el territorio. Segundo, ¿atacaban en patota? No. Ellos montaban dos tipos de edificaciones. Los fuertes, donde ponían a las legiones, y de ahí salían las tropas para atacar y volvían al fuerte. No se mezclaban con los invadidos, volvían al fuerte. Y otra estructura que eran lo que conocían como las villas, que hoy tiene un mal término, pero eran las villas romanas, que eran ciudadelas chiquitas, que reproducían las costumbres de Roma en chico. Y ahí trasladaban a las familias patricias que iban a manejar la parte administrativa de la nueva provincia. En esas pequeñas ciudadelas estaban las familias patricias, los esclavos de las familias patricias y algunos pocos no ciudadanos que eran útiles, informantes, comerciantes, etcétera, etcétera. O sea que siempre eran numéricamente pocos. En el apogeo del Imperio Romano, cuando dominaba Europa, parte de Asia y el norte de África, las legiones solamente llegan a tener 400.000 soldados. Pocos. Imaginen que un ejército hoy, en Estados Unidos, tiene 1 millón de soldados, para darles un ejemplo. ¿Por qué era así? Porque los romanos habían repartido sus periodos de reproducción a la forma humana. Se habían distribuido estratégicamente, sabían dónde tenían que estar y dónde no hacía falta estar. Por último, los romanos se adaptaban al entorno, por supuesto. Es más, llegaban a un pueblo nuevo, el pueblo adoraba al dios del árbol que baila y le hacían un templo al dios del árbol que baila. No se metían con la religión, no se metían con las costumbres del pueblo. A los romanos lo único que les interesaba realmente era el tributo. Era lo único que les interesaba. Es más, los pueblos terminaban adaptando las costumbres romanas casi por voluntad propia, porque a los romanos mucho no les interesaba romanizar al resto. Finalmente, y aquí está el último secreto, cuando Roma fue exitosa, cuando mantuvo su linaje de patricios, cuando la administración romana era realmente manejada por los romanos, empieza la decadencia de Roma, y esto es un estudio que han hecho distintos historiadores y que ha terminado explicando la caída de Roma, cuando los romanos empiezan a dejar entrar a pueblos extranjeros en puestos de la administración, porque esos pueblos extranjeros, esos ciudadanos extranjeros, finalmente terminaban tirando para el lado de sus pueblos, no para el lado de Roma. Entonces Roma se empieza a debilitar y por el contrario, los otros pueblos se empiezan a fortalecer, empiezan incluso a adquirir una identidad nacional. ¿De qué forma? La provincialización que hace Roma termina siendo la base de la actual Europa. Fíjense, cuando entra Julio César a las Galias eran un conjunto de tribus que están totalmente peleadas entre sí. Después de 3 siglos de Roma, ¿qué decían? Somos galos. No, pero sos de la tribu del jefe tal. No, yo soy galo. En Hispania peor. Era un montón de tribus totalmente inconexas, pero los romanos llamaron Hispania, Germania. Y otro ejemplo, Inglaterra. Inglaterra es el ejemplo del mal colonialismo, ¿no? O sea, los romanos tienen una forma, la podemos condenar o no, pero los ingleses van ya para la conquista absoluta. Y los ingleses resulta que eran parte de esas colonias romanas que aprenden de los romanos. ¿Cómo aprenden? Los ingleses para explorar un nuevo territorio tenían 2 formas, tenían 2 vías. Una eran los agentes comerciales. Enviaban un agente, supongamos, llega a la India el agente británico de la Compañía de las Indias. Un tipo bien trajeado, que habla muy bien, que promete muchas cosas y que le dice a los indios, a los hindúes en este caso, nosotros podemos comerciar su producto, lo podemos llevar a Londres, que podemos traer productos manufacturados, siempre con buena presencia, una persona muy convincente y muchos caían rendidos a los pies de estos tipos que terminan manipulándolos. Otra forma, los piratas. Si no vamos por las buenas, vamos por las malas. Los piratas era otra forma de exploración en nuevo territorio. Personajes que decían que no respondían a la corona, que andaban navegando por los 7 mares con una bandera negra, y de repente saqueaban, asesinaban, etc. Pero había un detalle, los piratas hacían informes, igual que los exploradores romanos. ¿Y los informes a dónde iban? A la corona británica. Y es más, para salir a piratear, hasta le pagaban un tributo a la corona. Entonces eran los verdaderos exploradores ingleses, como los viejos exploradores romanos. Además, por otro lado, capacidad de adaptación al entorno, los ingleses, pregúntense acá, no la tuvieron.
Segundo, los espacios reproductivos. Hay muchos ingleses acá en Argentina. ¿Llegaron muchos ingleses realmente? Poquitos. Decenas de miles. No necesitaban mucho. La mentalidad romana. Lo justo y necesario para mantener la administración local. ¿Cuándo cae Inglaterra? Y cuando le vienen todos los colonizados que ahora son ciudadanos británicos. Al día de hoy, acaba de ocurrir hace una semana, que por primera vez en la historia de Inglaterra, en Londres hay un alcalde musulmán, que de inglés tiene lo que yo de noruego. O sea, nada. Pero bueno, es ciudadano inglés. Bienvenidos, en 20 años van a tener la Sharia. Un pequeño ejemplo de una mala invasión, para una que sepamos todos, la guerra de Vietnam. Estados Unidos ataca a Vietnam. Vietnam fue la antítesis de los 4 ejes de invasión exitosa. Exploraron el territorio, no tenían ni idea de dónde estaban yendo. Si era una jungla, un campo, no tenían ni idea, fueron. Los espacios, no atacar en balón, ¿no? Lo que decíamos, los espacios de reproducción, los ciclos de reproducción. Fueron con todo lo que tenían, o sea, fue la hinchada de Boca, bajaron con soldados, camiones, tanques, helicópteros, tiraban napalm, hicieron cualquier cosa. ¿Se adaptaron al entorno? Nunca, no estaban mentalizados para eso. Los tipos querían vivir en Hanoi como vivían en Texas, tomando Coca-Cola, mascando chicle, comiendo hamburguesa, en el medio de la jungla vietnamita. Aparte tampoco entendían a los locales, ni se gastaban en entenderlos. No, estos que son chinos. Lo mismo, chino, vietnamita, japonés, más o menos, me suena igual. Conclusión, un gran fracaso. Por último, si tenían por lo menos la noción de que eran estadounidenses, no. Hubo millones no millones, hubo miles de casos de matrimonios binacionales, hubo muchas violaciones. Creo que la mitad de la población vietnamita desciende de algún marín estadounidense. Y esa es la realidad. Porque entre los que mataron y los que reemplazaron, esa es la realidad. Entonces, una mala invasión, fíjense que la naturaleza nos demuestra cómo no hay que actuar y cómo hay que actuar. Por eso la extrapolación, por eso lo que dije al principio, la naturaleza no hace nada en vano. Ahora, comprendiendo un poquito y avanzando en el concepto de invasión, vamos a la siguiente placa, vamos a hablar de los chinos. Como dije, no hay una invasión si no hay un invasor. Para entender al invasor tienen que entender la historia del invasor. No vamos a hacer una cuestión historiográfica aburrida y de 40 minutos. Olvídense, vamos a hacer los principales episodios de la historia de China para comprender cómo China pasa de ser un estado cerrado a ser una superpotencia neocolonialista. Es un pasaje bastante violento. Bueno, en la prehistoria, hace 2 millones de años, llegaron los homínidos ahí al territorio chino. Los restos más antiguos es el hombre de Xuanmong, que vivió hace 1.7 millones de años. Después está el hombre de Lantian, 800.000 años, y el hombre de Beijing, que es el orgullo de la arqueología china, de hace 400.000 años. Los chinos tienen un detalle: por política estatal impiden que se indague sobre arqueología, sobre descubrimientos arqueológicos que contradigan que la presencia del homínido chino en China no haya sido de otra raza que no sea mongoloide. Se ha demostrado que habitó China otros pueblos de otros lares, especialmente indoeuropeos, y los chinos por política de Estado tienen prohibido la divulgación de esos informes, porque ellos quieren mantener a rajatabla la historia de que únicamente en China siempre hubo mongoloides. Sigamos avanzando. Recién en el año 2050 a.C., tenemos conocimiento de la primera dinastía de los chinos, que fue la dinastía Xia. Es una dinastía un poco desconocida, medio misteriosa, tenemos referencias literarias, no tenemos referencias arqueológicas, se conocen los nombres de 3 de sus señores, nada más, no hay muchas pruebas. Los primeros contactos comerciales se dieron a partir de, ahí lo menciono, el siglo XIV, el año 1300 y pico, cuando regía la dinastía Ming. Y acá me quiero detener un minuto, cómo surge la dinastía Ming, porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. En el año 380 después de Cristo se funda la primera sociedad secreta en China, que era la Sociedad del Loto Blanco. La Sociedad del Loto Blanco surge como una sociedad de monjes guerreros, los cuales vestían túnicas grises, andaban descalzos y llevaban la flor del loto. La misión de los monjes guerreros
fue tratar de terminar con los mandatarios, con los tiranos que esclavizaban a los más humildes. Fue una función originalmente positiva. Las sociedades secretas se expanden rápidamente en la parte del campesinado chino y efectivamente empiezan a combatir a las dinastías tiránicas. En el año 1200 se produce en China el ingreso del Gengis Khan, la invasión de los mongoles, que se va a extender durante 150 años. La dinastía que gobernaba en ese momento era la dinastía Sung. La dinastía Sung, al principio de los combates, finalmente se termina adaptando, cediendo a la ocupación de los mongoles. Esto fue intolerable para las sociedades secretas, que deciden dar un golpe de Estado. Arman una revuelta social desde las bases, destronan a toda la dinastía Sung y elevan a la dinastía Ming. Que la dinastía Ming es la que nosotros más conocemos, ¿vieron como dicen los jarrones de la dinastía Ming? Porque es la primera dinastía que toma contacto efectivo y permanente con Occidente. Ahora, cuando asume la dinastía Ming le tiene miedo a las sociedades secretas. Se da cuenta que son peligrosas. Dijeron, si estos tipos pudieron bajar a los Sung y subirnos a nosotros, ellos dominan China. Conclusión, los Ming prohíben a las sociedades secretas. Tratan de aniquilar a la sociedad del loto blanco. La dinastía Ming, haciendo caso omiso a la advertencia de las sociedades secretas que decían que no querían tener contacto con Occidente, porque Occidente era un veneno, no solamente tienen contacto, sino que es más, envían al almirante Zheng He con las 7 flotas, que es un término mítico, y lo mandan a navegar los mares del sudeste asiático. El almirante llega a Australia, conversa con los europeos y entra en contacto directo con los portugueses. Avancemos a la otra placa. En el año 1511 se va a producir el primer contacto permanente entre los europeos y los chinos, que lo hacen con los portugueses, que empiezan a utilizar el puerto de Cantón. El puerto de Cantón. Lo que ocurre es lo que siempre termina ocurriendo a lo largo de la historia que nosotros conocemos. Aparecen los portugueses y atrás de los portugueses, ¿quiénes solían aparecer? Los ingleses. Y los ingleses tenían un tema. A los ingleses no les gustaba mucho el intercambio comercial con China, porque no les generaba beneficios reales. A ver, los ingleses tomaban de China la seda y el té, productos que en Europa tenían cada vez más demanda. De hecho, el té inglés es simplemente una adaptación de una de sus colonias que ellos toman como costumbre. En Inglaterra no había té. Entonces, toman el té, toman la seda, pero los chinos cuando les llegan los productos manufacturados ingleses, no era como acá, no, es un producto hecho en Inglaterra. Los chinos decían, ¿qué nos traen? Botas, zapatos, ropa, una galera. ¿Para qué queremos esto? Nosotros no usamos esto. No nos interesa. ¿Productos manufacturados ingleses? No nos interesa. Entonces, ¿qué ocurría? La balanza comercial entre Inglaterra y China siempre era favorable a los chinos. Gran problema. Los ingleses tenían que terminar pagándole a los chinos. Entonces los ingleses dicen, bueno, a ver, para el intercambio comercial les vamos a ofrecer papelitos, o sea, cheques, letras de cambio, las cosas que creó la usura a lo largo de los últimos siglos. Y los chinos dijeron, no, papelito, no, oro. Yo quiero oro. A mí no me venga con el papelito, yo quiero lo que vale. Y a mí usted viene, quiere mi té, quiere mi seda, me paga en oro. Opa. Los ingleses dijeron, no tenemos tanto oro, porque resulta que el oro lo escondimos y tenemos papelitos que dicen que tenemos oro, pero no tenemos oro. ¿Cómo lo resolvemos? Los ingleses empiezan a pensar, hacen inteligencia y encuentran el punto débil de los chinos. El vicio. ¿Cuál era el vicio de los chinos? Venderles opio. ¿De dónde sale el opio? De otra colonia inglesa, la India. Entonces empiezan a introducir el opio en la sociedad china. ¿Con qué resultado? Claro, ese producto sí lo querían comprar. Crece la demanda de opio y la balanza comercial empieza a favorecer a los ingleses. Para ese entonces gobernaba la última dinastía que queda en China, que es la dinastía de los Qing. Q-I-N-G. Qing. Los Qing dicen, bueno, pará, esto es un problema. Por un lado, los ingleses se avivaron y nos están quitando dinero. Por otro lado,
están llenando de vicio y de drogadictos nuestro pueblo. Conclusión, prohibamos la importación de opio. Aparte tenemos la ventaja que hay un único puerto, Cantón, con lo cual nosotros podemos controlar si ingresa o no ingresa el opio. ¿Qué hacen los ingleses en 1830? Hacen una provocación. Provocan a un grupo de nacionalistas chinos y los nacionalistas chinos reaccionan quemándole a los ingleses un barco de opio. Y ahí los ingleses insólitamente se ven ofendidos, quemaron un barco, la pucha, arruinaron el imperio. La corona le declara la guerra a China. Conclusión, invaden el puerto, atacan a los Qing, los acorralan. ¿Cuál es la consecuencia directa de esa? De eso, que los chinos por primera vez tienen que firmar el primero lo que se van a conocer como los tratados desiguales. Los tratados desiguales eran tratados de libre comercio, donde los chinos se comprometían a comerciar con los europeos bajo las condiciones que querían los europeos y como querían los europeos. Ese primer tratado que se firma en 1830 era el Tratado de Nankín, que fue la primera unización grande y que empieza a sublevar a la población china. Y aquí es donde empiezan a reaparecer las sociedades secretas que se habían reconvertido en otra cosa. O sea, no estaba la sociedad del loto blanco, pero había aparecido otra sociedad bastante similar, que es la sociedad del cielo y de la tierra. Avancemos. En China, a partir de 1830 empiezan las revueltas. Las sociedades secretas comienzan a generar revueltas, no tienen éxito. En 1860 ocurre algo peor, aparecen los franceses. Y los franceses provocan la Segunda Guerra del Opio, porque los franceses también querían una parte de la tajada de los chinos. Para China es grande, podemos compartirla. Se produce la Segunda Guerra del Opio. Ahí es cuando las sociedades secretas se hartan de la situación y arman durante varios años grupos de resistencia que eran los boxers. Los boxers eran conocidos en Europa con ese término porque eran expertos en artes marciales. Entonces los europeos dicen, los boxers. Fantástico. Cuando los ingleses capturan a distintos miembros de la resistencia china, hallan entre sus ropas símbolos que los empiezan a analizar y no saben muy bien qué son. Son unos triángulos. Los servicios de inteligencia británicos en China dicen, bueno, vamos a poner que se llama la tríada. Eran miembros de las sociedades secretas que actuaban contra la ocupación extranjera y le dicen la tríada. Ese símbolo, ese triángulo, es un símbolo esotérico para el ocultismo chino porque representa los tres puntos centrales de la existencia de la naturaleza: el cielo, la tierra y el hombre. Para los chinos esto era muy importante. Ahora, la tríada, tal como la conocen, no era que había una tríada, eran un montón de sociedades secretas que en distintas provincias se habían ido organizando y que tenían ese símbolo en común, que era como tener, no sé, la bandera argentina, o sea, era un símbolo de identificación de los grupos, nada más. Bueno, en 1899 se produce la rebelión, que acá se conoce como la rebelión de los boxers, es la rebelión, con un mal chino, no sé chino, así lo voy a pronunciar como me sale, de la Shihe-Tuan. La rebelión fracasa porque ahí insólitamente se produce una solidaridad colonialista y surge la alianza de las 8 potencias, que es la última gran humillación que van a sufrir los chinos. La alianza de las 8 potencias la componían Inglaterra, Francia, el Imperio Alemán, Estados Unidos, Rusia, el Imperio de Japón, Italia y el Imperio Austrohúngaro. No faltó nadie a la cita. Armaron un ejército con 55.000 soldados, una flota comandada por un almirante inglés y una tropa de infantería armada, comandada por un general alemán, y atacan Beijing, la destruyen, la incendian, humillan a los chinos por las calles. Dijeron, ustedes se van a rebelar, ahora conocen las consecuencias de rebelarse. Ahí avanzamos a la siguiente placa, que es que finalmente, ¿qué termina ocurriendo con esta rebelión? Las sociedades secretas dicen, fantástico, fracasó este plan. La gente está enojada, pero evidentemente, al hacer el movimiento de rebelión por adentro, resulta imposible. Los ingleses ya estaban atentos, había 8 potencias, ni más ni menos,
actuando en coordinación para decir que a estos chinos no se les ocurra volverse a rebelar. Pero había ocurrido un fenómeno que nadie tenía contemplado, que había una gran comunidad china en el exterior. Esa comunidad china seguía siendo leal a sus ancestros y también deploraba la ocupación de las potencias. Entonces, en la ciudad de San Francisco vivía un personaje, un tipo muy carismático dentro de la comunidad china estadounidense, que era Sun Yat-sen. Sun Yat-sen no solamente era un tipo carismático, sino que también era masón. Y también pertenecía a la sociedad del cielo y de la tierra. Después del fracaso de la revolución de los Boxers, llegan a San Francisco representantes de las logias y dicen, miren, necesitamos que ustedes, los chinos que están en Estados Unidos, comiencen a gestar un movimiento de rebelión desde afuera hacia adentro, que creen un clima en el exterior diciendo China es una víctima, traten de anular las acciones del extranjero y traten de financiar a los combatientes de China que están prácticamente secos porque no tienen fuentes de financiamiento. Sun Yat-sen lo hace. En el año 1911 triunfa la revolución de Sun Yat-sen, derribando la dinastía Qing frente a la casi inacción de las potencias que ya estaban un poco amedrentadas por la propaganda que estaban haciendo los colectivos chinos en el extranjero. Sin embargo, la República no logra unificar el país. Se proclama la República de China. ¿Cuál era el problema de la proclamación de la República de China? Que fue el problema que tuvo la Revolución de Mayo. En Buenos Aires funcionó, en las provincias no le daban mucha bolilla. Se generan, acá surgieron los caudillos, y en las provincias chinas emergen lo que se llaman los señores de la guerra. Los antiguos jefes administrativos de la dinastía Qing, que ahora que no había ningún Qing para darle bolilla, toman las tropas que tenían y dicen, señores, acá mandamos nosotros. Entonces, se produce una independencia a medias. Se produce una atomización de China. Vamos a verlo acá. Sun Yat-sen no tiene mucho éxito, pero se mantiene la proclamación de la República. Surge del seno de la revolución el Partido Nacionalista Chino, que era el Kuomintang. Y el Kuomintang tiene un gran líder, que es el general Chiang Kai-shek. El general Chiang Kai-shek era un tipo brillante. El general Chiang Kai-shek empieza a librar poco a poco una guerra contra los distintos señores de la guerra. Va ganando provincia por provincia y va unificando a China. Ahora, hay un problema con el general Chiang Kai-shek, para las logias. El problema es que Chiang Kai-shek era muy amigo de los japoneses y muy amigo de la política occidental. Chiang Kai-shek quería armar una república y se le había creído que era una república. Él quería realmente convocar elecciones, quería ser amigo de Occidente, y las sociedades secretas tenían, desde el año 380 hasta ese momento, la idea de que China tenía que ser no solamente para los chinos por una cuestión, digamos, de nacionalidad, sino por una cuestión étnica. Ellos sostenían y sostienen la superioridad de la raza amarilla en el mundo. Por tanto, lo que hacía Chiang Kai-shek era muy útil en el inicio, pero absolutamente contraproducente en el futuro. Por eso, en el año 1921, también a través de las logias, se funda el Partido Comunista Chino. Mientras Chiang Kai-shek estaba peleando contra los señores de la guerra, los comunistas se forman oficialmente en China. Uno de sus fundadores va a ser Mao Zedong, que nosotros lo conocemos mejor como Mao Zedong. Los comunistas plantean una suerte de nacionalismo social, socialismo nacionalista. Mao Zedong, en una parte, en uno de sus escritos, explica que ellos son nacionalistas e internacionalistas. Ellos dicen que ellos no creen en el nacionalismo de los japoneses ni de Hitler, porque ellos no son victimarios, son víctimas del colonialismo. Por ende, para defender la identidad de los chinos y del proletariado chino, necesariamente había que ser nacionalistas, pero que ellos eran buenos, ¿no? Como decía en su momento Milagro Sala, somos buenos, somos buenos. Bueno, él también era bueno, porque él quería la alianza de todo el pueblo obrero, pero primero había que salvar a China, obvio. ¿Qué ocurre? Chiang Kai-shek para el año 1927 se da cuenta de un tema. Sí, los señores de la guerra están derrotados, pero estos comunistas son un problema. Se están creciendo, se están armando, están formando un estado paralelo.
entonces los empieza a combatir. Del año 27 al año 34 se produce una guerra civil. En esa guerra civil, los comunistas reciben una auténtica paliza por parte de Chiang Kai-shek. Mao, en ese momento era uno de los generales. En el año 34 se produce la última batalla de esa guerra civil. Mao decía, miren, la verdad que tendríamos que replegarnos porque no estamos en condiciones de enfrentar a estos tipos. Los otros generales dicen, no, hay que ir al frente, hay que enfrentar a Chiang Kai-shek con todo lo que tenemos. Conclusión, Chiang Kai-shek los destruye. Los últimos comunistas que quedan se escapan con Mao Zedong y hacen lo que ellos llaman la larga marcha. En realidad la larga huida. Corren los comunistas 12.000 kilómetros, se meten al interior de China huyendo de Chiang Kai-shek. ¿Lo vieron como dicen en la cancha? Bueno, huyen. Claro, en un punto Chiang Kai-shek dijo, bueno, algún día los voy a alcanzar, pero mientras tanto, 12.000 kilómetros hasta alcanzar un montón de chinos comunistas no voy a perder. Se produce un status quo, los comunistas son una especie de mal recuerdo, formaron una pequeña república que ni siquiera los soviéticos se gastaron en reconocerla, pero en el año 37 se produce la invasión de los japoneses. Y acá se cambia el equilibrio de fuerzas, porque el ingreso de los japoneses hace que Chiang Kai-shek se olvide de los comunistas y tenga que pelear contra los japoneses. Eso lleva a una crisis. Chiang Kai-shek dice, bueno, habla con los comunistas y dice, vamos a hacer una tregua. Yo no me puedo pelear con ustedes y con el invasor extranjero. Si ustedes son tan patriotas como me están diciendo, hagamos una buena tregua, terminemos el problema japonés y después solucionamos lo nuestro. El problema para Chiang Kai-shek es que los comunistas aceptan la tregua. Les pareció buenísimo, obvio, si no están en condiciones de pelear con nadie. Pero lo dejan pelear solo a Chiang Kai-shek. Y entre el año 37 y el año 45, Chiang Kai-shek pierde 20 millones de hombres. Ustedes dirán, son cifras espectaculares. Bueno, en Asia las muertes son así, ¿no? O sea, fabulosas. Se dan 20 millones. Mueren 20 millones. O sea, se le muere todo el mundo a Chiang Kai-shek, básicamente. En el desgaste. ¿Quién termina la guerra? La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, se termina la Segunda Guerra y en el año 45 los comunistas contraatacan. Reinician la guerra civil, pero la reinician ellos. Ahora, la reinician con fuerzas renovadas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que Mao Zedong decía que la religión es el opio de los pueblos. Y eso es curioso porque Mao Zedong vendía opio. Mao Zedong, en las provincias que había ocupado, había autorizado la plantación de opio. Y ellos comercializaban el opio. O sea, Mao Zedong era un narcotraficante. Era el Pablo Escobar de la época. Empieza a vender opio, empieza a recibir muchísimo dinero por ese opio. Ya vimos que a los chinos les gustaba. Obtiene fuerzas, obtiene armas, y Chiang Kai-shek en el medio había quedado totalmente debilitado. Y se produce la inversa de la situación. Entonces, en el año 49, Chiang Kai-shek termina escapándose a la isla de Formosa con sus últimos leales del Kuomintang. La isla de Formosa es lo que conocemos como Taiwán. Así surge Taiwán, así se impone la doctrina comunista, así gana Mao Zedong. Avancemos. Aquí es cuando nace la Revolución China. Y la revolución, que gana el 1 de octubre del año 49, tiene una explicación empírica, como tiene una explicación empírica la invasión. En este caso no voy a citar a la revista Science, sino al general Juan Domingo Perón, que antes de ser presidente fue profesor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Y el general Perón explicaba que toda revolución tiene 4 etapas. La primera etapa es la etapa doctrinaria ideológica. La segunda etapa es la etapa de la conquista y el ejercicio del poder. La tercera etapa es la etapa dogmática y la cuarta etapa es la etapa institucional. La etapa de doctrinaria ideológica en China surge en el año 1921, cuando las sociedades secretas deciden formar en China una ideología, una mixtura entre el comunismo y el nacionalismo chino. Y le pusieron Partido Comunista Chino. Y uno de sus líderes es Mao Zedong. Del año 21 al año 49, esta doctrina fue evolucionando. Fue influida por la Segunda Guerra Mundial, por las invasiones japonesas, por la aparición del Kuomintang,
se fue desarrollando una cepa ideológica, elementalmente china. Pero él explica, igual, que no se produce una revolución real hasta que no se ejerce el poder. La única forma de que la revolución sea revolución es con el poder en la mano. Si no, es una gran doctrina teórica, pero que no se puede aplicar en los hechos. El 1 de octubre del año 49, el Partido Comunista Chino, léase entre paréntesis, las logias, obtienen el poder en China. Aquí surge después lo que se llama la tercera etapa, que es la etapa dogmática. La etapa dogmática dice Perón que cuando uno va a hacer una revolución, si la va a hacer, la va a hacer en serio. ¿Y eso qué implica? Que si una revolución viene a cambiar estructuras, muchas veces hay lo que se produce la contrarrevolución, elementos que no se quieren adaptar a la revolución. Entonces, en la etapa dogmática es la etapa en la cual los líderes de la revolución tienen que adoctrinar, adaptar, por decir elegantemente, a la gente, a veces por la razón, a veces por la fuerza. Ya lo dicen los chilenos, ¿no? Por la razón o por la fuerza, no es un mal lema. Pero, como dice Perón, las revoluciones no pueden ser permanentes, y ahí lo desmienta Trotsky. Trotsky habla de la revolución permanente. La revolución permanente fagocita la propia revolución, aburre a la gente y la gente termina eliminando a todos los revolucionarios. Por el mundo dice, basta. Ya, la etapa dogmática puede durar un tiempo, no toda la vida. Ahí es cuando llega la etapa institucional, donde se acaban las grandes medidas revolucionarias y los jefes de la revolución lo que se dedican es a hacer la administración. El equivalente, la Pax Romana, ¿no? Cuando Roma domina el mundo ya no sigue masacrando a los pueblos. Cada tanto hay una elección ejemplificadora como Espartaco, ¿no? Que crucificaron a 6.000 esclavos, una escena bastante impresionante para la época. Pero bueno, esos son esos ramalazos de dogmatismo, sino institucionalización. Avancemos en la próxima placa. Mao Zedong es la etapa dogmática, netamente dogmática. O sea, Mao Zedong hace el trabajo sucio. A Mao Zedong le decían el sol rojo, era uno de sus términos. Si usted lo quiere decir científicamente, el sol, todo astro, tiene 3 etapas, que las podemos identificar por el color. La etapa del nacimiento de todo astro es el sol rojo. El sol rojo es un estado breve de todo astro. Nuestro sol fue alguna vez rojo. Se lo ve rojo por la cantidad de combustible y de energía que emite. Es totalmente rojo, es una cuestión furiosa. Destruye todo lo que hay a su paso. Alrededor del sol rojo en realidad no queda mucha vida. Después llega la etapa más tranquila, que es la etapa del sol amarillo, que es nuestro sol. Se estabilizó. Tiene algunos ramalazos furibundos, pero en general permite la vida, es la institucionalización en sí misma, permite la vida. Nosotros vivimos dentro, nuestro planeta está dentro del sector de habitabilidad del sistema solar porque recibimos luz de ese sol amarillo. El sol cuando va a morir se convierte en azul, es el sol azul, es el sol moribundo, es pálido, ya se está quedando sin energía, se está quedando sin fuerza. Comparando, Mao Zedong era un sol rojo, destruía todo. Era una fuerza absolutamente convencida de lo que hacía y tan convencida estaba que hacía cualquier cosa. Ese era el problema con Mao Zedong. Mao Zedong, para ir, no sigo el orden de la placa, sino voy comentando, Mao Zedong mató 97 millones de personas. 97 millones de personas. Registrado, extrapolado. Hay 2 libros. El libro negro del comunismo, que es un libro que publica en el año 97, que mucha gente dice el libro negro del comunismo me suena a algún libro revisionista medio secreto. El libro negro del comunismo lo publicó la editorial de la Universidad de Harvard. O sea, es un estudio académico que demuestra, y en ese libro se reafirma que Mao habría matado unas 60 millones de personas. Hay un segundo estudio que se hace en el año 2005, que lo hace el profesor John Holloway de Irlanda, junto con los disidentes chinos. Actualizan los datos porque se habían liberado archivos de la Unión Soviética que no se conocían y se determina que Mao mató al menos 97 millones de personas. O sea, es el mayor genocida de la historia. Ese fue el precio del dogmatismo del Partido Comunista Chino. Mao, cuando comienza a gobernar, es engañoso. Al principio a la gente la deja hablar. Es más, en el año
57, 58, funda un movimiento que va a venderle a los chinos, que es el movimiento de las 100 flores. El movimiento de las 100 flores duró un año y era un movimiento en el cual Mao ponía radios abiertas, abría los periódicos y le decía a los ciudadanos chinos: por favor, queremos escuchar sus críticas. Criticarlo a Mao no es un poco fuerte. No, no, critique tranquilo, compañero. Venga, venga, critique. ¿Qué tiene para decir? A mí el comunismo mucho no me gusta. No, yo preferiría otra cosa. Me gustaría elecciones libres. Mao mucho a mí no me cae bien. Empezó a hablar. Un año. Al año, Mao cambió las reglas y pasó del movimiento de las 100 flores al movimiento antifascista chino. A todos los que hablaron en el movimiento de las 100 flores los metió presos. Los encerró en campos de concentración y no salieron nunca más. Eliminó a la oposición, dejó que se rebelen y los eliminó. Había un problema en la economía china, que era que cuando surge la revolución, los chinos tenían una gran dependencia de los soviéticos. Y esto no gustaba. ¿Por qué? Porque se está dando lo mismo que pasaba con Inglaterra. Los soviéticos vendían maquinarias, los chinos tenían mucho campo, no tenían maquinarias propias, no había industria pesada, no había industria liviana, ni mediana, no había gente preparada. Entonces la balanza comercial siempre terminaba favoreciendo a los soviéticos. Los chinos daban materia prima que los soviéticos necesitaban, porque sabemos que tenían unos enormes problemas de alimentación, y a cambio mandaban maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Mao intenta revertir esta situación, pero lo hace por el lado equivocado. En el año 1958 al año 1961, lanza el programa que se llamó El Gran Salto Adelante, que fue un gran salto al vacío, porque decide recortar las importaciones soviéticas y él crea un programa de colectivización de tierras y le pide a los pobres campesinos chinos que empiecen a fabricar maquinarias de acero ellos, con unos hornos de barro que les montaban. El acero era una porquería, la gente se moría y aparte las cosechas empezaron a pudrirse porque no había forma de cosechar ni había forma de sembrar. Conclusión: se mueren 40 millones de personas de hambre durante el Gran Salto. Con lo cual a Mao lo terminan corriendo de la conducción del Partido Comunista Chino. ¿Quiénes lo corren? El resto de la conducción del Partido Comunista Chino. ¿Quiénes manejaban el resto de la conducción del Partido Comunista Chino? Las sociedades secretas. Las sociedades secretas observaban que Mao se había vuelto un líder mesiánico en el marco de una revolución que no tenía que ser mesiánica. Ellos no querían líderes mesiánicos. Ellos lo que querían era una revolución colectiva, donde China se fortaleciese, pero no de la forma en la que planteaba Mao. Había que dejar de matar gente. Y Mao no paraba de matar gente, pero ya la mataba por cualquier cosa. Sin embargo, Mao, como el sol rojo que era, lanza un último ramalazo, que en el año 1966 lanza la Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue cuando tomó a los jóvenes comunistas, los más convencidos, los más fanáticos, a los que creían que Mao era el Salvador, sale a las calles con ellos y empieza a arrestar a toda la cúpula del Partido Comunista. Y vuelve a tomar el control del Partido Comunista hasta el año 76, año en el que muere. Cuando Mao muere, asumen de vuelta el control las logias a través de sus dirigentes y lo primero que hacen es ajusticiar a la banda de los cuatro. La banda de los cuatro eran los 4 dirigentes, la esposa de Mao y 3 lugartenientes que acompañaron a Mao en la Revolución Cultural. Lo primero que hacen los ejecutan. A los guardias más inteligentes les explican: muchachos, cambió la época, somos todos comunistas, somos todos chinos, adáptense a los nuevos tiempos, o si no, podían morir, porque para el comunismo una muerte más, una muerte menos, es básicamente lo mismo. Sigamos. La desaparición de Mao es lo que inicia la transformación de China, insólitamente, en una potencia. ¿Por qué? Porque se abandona el dogma marxista-leninista. A ver, el Partido Comunista Chino no cree en el comunismo, no es marxista-leninista, no cree en la colectivización, eso es un verso. Hoy por hoy China no es una potencia comunista, el comunismo es un disfraz que ellos adoptan a los efectos de mantener una tiranía. Es el mejor disfraz de tiranía que pueden adoptar. Son parte del nuevo orden mundial, son una potencia del nuevo orden mundial que lisa y llanamente encontraron en el comunismo la explicación fantástica para poder masacrar a su propio pueblo y crear
una gigantesca cárcel para 1.300 millones de personas. Sí, una de las cosas que tuvo que hacer la sucesión de Mao fue implantar la política del hijo único. Y esto tiene un sentido práctico, como el tema de las invasiones, que habíamos dicho, dosificar los periodos de reproducción. Si seguían surgiendo millones y millones y millones de chinos, no había forma de alimentarlos. Entonces se crea la política del hijo único. Las familias campesinas, frente a esto, ¿qué empiezan? A optar por el hijo varón. Y mataban a la hija mujer. Y si tenían 2 hijos, más vale matar a uno, porque venía, si no, el ejército comunista te mataba o a los 2 o a uno, elegía el que vos quieras. El que más te guste, fíjate. ¿Cuántas matanzas termina provocando esto? Según la Fundación Heritage de Washington, 346 millones de muertos. 300, o sea, solamente la política del hijo único a lo largo de 50 años provoca la muerte de 346 millones de vidas. Con lo cual, el comunismo termina matando en China alrededor de 500 millones de personas. Díganme ustedes si no es algo como para que las asociaciones de derechos humanos tengan algo para decir al respecto. En el año 89 se marca el punto de inflexión, donde se termina la etapa del dogmatismo y se va a iniciar la etapa institucional. El 4 de junio del 89 se produce la revolución, la rebelión de la Plaza Tiananmen, donde miles de estudiantes salen a las calles protestando contra el Partido Comunista. Acá es donde el Partido Comunista tiene que demostrar que tiene músculo para parar y sofocar la rebelión. Lo hace. Saca tanques a la calle, saca tropas, elimina, aquí no ha pasado nada, y triunfa. Eso demostró que ya la etapa dogmática había aprendido. Si unos pocos miles salen a protestar, los masacramos y nadie dice nada, significa que el dogmatismo está impuesto. El dogma prevaleció. Empecemos la etapa institucional. Hoy China, bajo esta etapa institucional, es la mayor dictadura del planeta. Avancemos. Como digo, llegamos a la cuarta etapa institucional. A la cuarta etapa. De las 4 etapas de Perón, ya vimos las 3 primeras, ahora entramos en la institucional. Se convirtió en un gigante económico, industrial, militar y demográfico. Demográfico son 1.300 millones, es un número. Mataron a 500 millones de personas. De acuerdo a Amnistía Internacional, hay 500.000, medio millón de personas presas por razones políticas. En la actualidad en China Internet es un mito. No puedes navegar Facebook, no puedes navegar YouTube, no puedes navegar Google, no puedes abrir una cuenta en Gmail. O sea, lo podés hacer, pero te van a meter preso. Si vos publicás, si vos sos un bloguero y publicas en un blog externo algo en contra del régimen chino, eso es pena capital. O sea, no podés hablar. Sigamos. Así, China empieza a crecer y China lo que hizo fue hacerse fuerte hacia adentro. ¿Y vieron cómo hicieron, como veamos el ejemplo de nuestras compatriotas cotorritas, que en España se hicieron chicas durante 40 años hasta que finalmente conquistaron el ecosistema español? Bueno, los chinos se hicieron fuertes hacia adentro. Empezaron a industrializarse de a poco, hicieron acuerdos con otras potencias, se hicieron los tontos. Al día de hoy la industria china consume el 40% del cemento, el 31% del carbón, el 30% del mineral de hierro, el 27% del acero, el 25% del aluminio y el 20% del cobre del mundo. O sea, anualmente, por ejemplo, 1/5 del cobre que se consume en el mundo lo consumen los chinos. Hasta 1993 era un país autosuficiente porque los chinos tienen reservas carburíferas y petroleras, pero dejaron de ser autosuficientes. La industria de ellos es tan grande que come todo lo que toca. En razón de sus necesidades, y este es un punto que no lo van a encontrar en la página del gobierno de China, claramente, pero sí se extrapola de los informes que ellos hacen. Los chinos todos los años, cuando van a entrar a una región, escriben un libro. Y ese libro se llama el Libro Blanco. Es un libro muy simpático que se le manda al Consejo del Partido Comunista, en el cual informan las posibilidades, la potencialidad de entrar a tal o cual región. De acuerdo a los informes del Libro Blanco, si uno los extrapola, hay 3 etapas del colonialismo chino. Primero empezar por África. ¿África por qué?
porque es una región políticamente atrasada, donde las dictaduras priman, desgraciadamente, donde no tienen política de derechos humanos muy fuerte, ni políticas comerciales muy fuertes. Segundo, avanzar por Latinoamérica. Nosotros. Sí, acá hay supuestamente mejores gobiernos, somos más conscientes de la parte nacional. Tenemos un pequeño problema. Los gobernantes son todos corruptos. Y los chinos lo saben. Tercer punto. Les interesa Australia. ¿Por qué Australia? Porque en una guerra nuclear entre las potencias del norte está demostrado que únicamente dos territorios zafarían, o sea, se evadirían cualquier tipo de nube tóxica emanada de las bombas atómicas. Uno es la Patagonia Argentina, el otro es Australia. Australia es un territorio geopolítico muy importante para lo que va a venir en el siglo XXI. Claro que Australia forma parte del Commonwealth, por ende hay que esperar que Inglaterra se debilite un poco para poder ellos entrar en Australia. Ahora, antes de seguir, y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el neocolonialismo chino, pero antes de avanzar me gustaría proyectar algunos videos porque como decía Napoleón, algunas imágenes valen más que 1000 palabras. Primero vamos a mostrar un video institucional, cómo hoy los chinos quieren que los veamos. Después vamos a mostrar un video real, qué es lo que sostiene a la dictadura de los chinos. Y por último, un brevísimo video de qué es lo que ocurre en China actualmente con este tema de tanto consumo de materias primas. Arranquemos con el video institucional. This is an ancient and youthful country. It is growing fast, yet with development disparities. It's full of opportunities along with untold challenges. But its 1.3 billion people all have their own dreams. 我想啊，明年有个好收成。我想开个小饭馆儿。我想养老金能不能再多一点？我想娶个漂亮媳妇儿。我想天更蓝，水更清。我想大家都不打仗。 Our people's dreams are our goals. The 80 million CPC members, together with the entire population, are working for everyone's dream. For every dreamer to have a stage. And for every dream seeker on the stage to have an opportunity for success. To have the joy of a dream come true. Every splendor on the stage contributes to the Chinese strength of 1.3 billion. That makes one miracle after another. And embraces one challenge after another. On the road chasing our dreams, we walk side by side, sharing weal and woe, transcending differences, and shaping the future together. The Communist Party of China is with you along the way. Maravilloso. Payasos comunistas, astronautas comunistas. Es un régimen, yo quisiera vivir ahí, básicamente. Hay una barman comunista. Esto es lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Es una panacea china. Ahora, por supuesto,
Dijimos que no es así, ya vimos el trasfondo. Ahora hay un detalle. ¿Cómo ustedes mantienen tanta gente feliz? Y hay gente que mantiene feliz, que se encarga del mantenimiento de la felicidad. Y esta gente es del ejército. Y ese ejército es el que vamos a ver que van a haber gente también que festeja, que toma. Vamos a ver un poquito el video institucional del ejército de China y van a ver qué divertidos que son en realidad. Chapito, caras amigas, ¿no? Y de repente vemos que son gente, es feliz, ¿no? Pero también es un poquito amenazante ver eso. Y por último, el último video que dura 50 segundos, pero me parece importante compartirlo, que es cómo es la China actual a nivel del problema que tienen por su propia industria. O sea, los chinos han crecido pero han terminado destruyendo su propio medio ambiente. Esto es un informe de la agencia France Press de diciembre del año pasado, donde muestra en imágenes qué es lo que está ocurriendo en China. Vamos a correrlo. 下面就给大家说明一下，中国的气候变迁。中国的气候变迁主要是由气候变化导致的。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 气候变迁主要是由气候变
Pekín estaba el martes nuevamente en alerta naranja por una contaminación récord en el norte de China. La situación se mantiene pese al cierre temporal de miles de fábricas para intentar reducir la polución más severa del año. Una intensa capa de niebla limitaba la visibilidad a unos cientos de metros. El índice del nivel de contaminación de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, usado como referencia, indicaba una densidad de 621 partículas finas por metro cúbico de aire. Es 24 veces más que el máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud. China, principal productor y consumidor de carbón del mundo, es también el mayor contaminador del planeta. En 2013, sus emisiones de gases de efecto invernadero representaban entre 9.000 y 10.000 millones de toneladas, casi el doble de las de Estados Unidos. El país asiático prometió que alcanzará su máximo de emisiones en 2030 y que luego estas comenzarán a disminuir. Su compromiso es considerado crucial para la conferencia sobre el clima que comenzó esta semana en París. Bueno, como vemos, tienen un problemita bastante importante a nivel territorial. 2030. Se tomaron su tiempo para resolver el tema. Quizás en el 2030 tengan otros planes, porque vamos a ver el neocolonialismo, o sea, hay una forma de resolver todo esto, que es yéndose a otro lado. Entonces volvemos a la presentación y vemos el caso del neocolonialismo. Los chinos empiezan en África. Hay una frase que me interesó compartir, que lo dicta la periodista francesa Anne-Cécile Robert, que es especialista en África, que es del Le Monde Diplomatique, que habla del problema de África, que es un poco el problema que tenemos también nosotros en otro nivel. La economía globalizada mantiene a África en el mismo sistema que durante la colonización. Todo para las metrópolis y el desarrollo en la colonia centrado en las zonas de costa para favorecer la exportación. De ahí la imposición de cultivos únicos o la explotación de materias primas. Este esquema sigue vigente hoy en día y por eso, mientras los puertos y las áreas litorales se desarrollan, en el interior faltan todo tipo de infraestructuras. Acá vemos fotos de chicos en África que reciben con banderitas comunistas al presidente de China, y acá vemos una escena enternecedora, un chino rodeado de un montón de chiquitos africanos que están celebrando la presencia libertadora de los chinos. Vamos a la otra parte. El régimen, ¿cuándo comienza su plan? A principios de este siglo. Por eso el fenómeno del neocolonialismo chino es de este siglo. Por eso lo tenemos que estudiar como un fenómeno nuevo a nivel geopolítico. Aprovechan en primer término la mala imagen que tienen los africanos de Europa, con razón, también los norteamericanos, con más razón, y se presentan como protectores y benefactores. Ahora, como decía la periodista, celebran acuerdos con 30 naciones, que en su mayoría ellos eligen. ¿Ellos con quiénes van a hablar? Con los tiranos. ¿Por qué? Y porque los chinos, ¿qué le van a decir a un tirano si ellos mataron a 500 millones? ¿Mataste a 100.000? Bueno, sos mi amigo. Entonces, entre tiranos se empiezan a llevar bien. No hay reclamos de derechos humanos, no hay leyes laborales para proteger a nadie, porque en definitiva África sigue siendo una gran jungla a nivel legal. Entonces, es buenísimo. Los chinos financian a los tiranos africanos. Nadie dice nada. Justo cuando los africanos empezaron a verse acorralados porque había una conciencia en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Francia, con respecto a que las dictaduras eran malas y están empezando a perder poder económico, aparecen los chinos como grandes salvadores diciendo: acá tenemos mucho dinero, ¿qué queremos? Materia prima. ¿Algo manufacturado? No, materia prima. Denme lo que tengo, materia prima. Entre el año 2000 y el año 2010, China invierte en África 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. Calculen que el Producto Bruto Interno argentino no llega al billón. Invierten en más de 100 argentinas en África, los chinos. Se centran en la producción de petróleo, gas y alimentos, así como proyectos mineros. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Bueno, con Latinoamérica ocurre esto. En el año 76, el intercambio de China con toda la región latinoamericana era de 200 millones de dólares por año. O sea,
China negociando con todos los países, no del cono sur, de México para Argentina, 200 millones de dólares, o sea, nada. En el año 88 el intercambio sube, no sube tanto si lo empezamos a dividir por la cantidad de naciones que tenemos, pero sube a 2.800 millones. En los 90, cuando los chinos empiezan a desabastecerse y empiezan a consumir cada vez más recursos, empieza a subir. Pero es en el año 2015 donde se marca un récord e invierten más de 80.000 millones de dólares en un año en la región. Para empezar a avanzar, veamos cómo empieza el neocolonialismo chino en América Latina. Vamos a la otra placa. Empiezan, claro, por Venezuela. Si empezaron con tiranos en África, ¿por qué van a empezar con democráticos en América? Empiezan con Venezuela. ¿Por qué con Venezuela? Porque cuando sube Chávez, Chávez sube con una prédica socialista nacional y evidentemente una prédica antiimperialista. El gran problema de Venezuela es que es un gran productor de petróleo. Básicamente vive del petróleo. ¿Y el petróleo quién se lo compraba? El gran Satán, el Donkey, Mr. Bush, Mr. Ranger, Estados Unidos. Ocurre que los chinos aparecen y dicen, nosotros le compramos el petróleo. Chávez feliz de la vida, obvio. Tengo un nuevo socio y encima usa banderita roja, soñado. China consume por día, y estos son datos reales, ustedes dicen, no, consume por día 6.3 millones de barriles de petróleo. Por día. Por lo que necesitaba sí o sí los acuerdos. ¿Qué cierra? Cierra un compromiso en el año 2004 para que Venezuela lo provea a los chinos de 100.000 barriles diarios. Ustedes dicen, no es mucho. Para los chinos era un montón. Había que encontrar 100.000 barriles diarios. Estaban escarbando por toda África a ver dónde encontraban. Los venezolanos te dan 100.000, es negocio. A su vez, Venezuela se compromete a darle 3 millones anuales de toneladas de combustible, de petróleo, y después los venezolanos hacen un hidrocarburo especial que se llama orimulsión. Por eso los chinos invierten mucho en la cuenca del Orinoco, invierten mucho en la petrolera de Venezuela, aportan mucho dinero y ahí es donde hay mucha corrupción. Si ustedes recuerdan, los negocios que tuvo el kirchnerismo con Venezuela vinieron atrás del petróleo. Había mucha plata en negro que entraba de China. Era tanta la plata en negro que la empiezan a desviar los venezolanos hacia Argentina. Por supuesto, acá tienen unos patriotas como socios, que fue el matrimonio Kirchner. Gente insigne si la hay. Ahora, ¿después qué ocurre? Después ocurre un tema. A partir del 2003, los chinos, como estaban haciendo acuerdos con Hugo Chávez, dicen, che, ¿te podemos mandar gente? ¿Cuánto? Un par de miles. ¿A qué? No, a invertir. Inversionistas. Aparecen en Venezuela lo que aparece en Argentina y no aparece en el resto de la región. Los mini mercadistas. Un montón de chinos, familias muy simpáticas, que dan el vuelto en caramelos, que empiezan a poblar la geografía comercial venezolana. Al día de hoy, estos alegres dadores de vuelto en caramelos controlan el 50% del mercado minorista. ¿Vieron cuando dicen que no hay papel higiénico, que no hay jabón y todo eso? ¿Quiénes se piensan que acaparan eso? Los chinos. Eso es lo que no cuentan en los medios. China controla el mercado interno y controla el petróleo de Venezuela. O sea, China es dueña de Venezuela. Por eso Maduro tiene que sí o sí decirle que todo que sí a China. Porque ellos son los que controlan en este momento el régimen. Avancemos con la otra pregunta. Caso de Perú. Perú, ustedes dirán, ¿qué pasa? Bueno, pero Perú tiene una posición estratégica, es uno de los principales puertos del Pacífico en América Latina, uno de los más grandes en el sur. En el año 2009, China firma con Perú un tratado de libre comercio que prevé unas exenciones fabulosas de hasta el 63% de las importaciones chinas libres de impuestos. Una locura que la industria peruana dijo, nos van a fundir, y sin embargo lo firmaron porque no hubo vuelto en caramelos, ahí hubo otra cosa. Por supuesto, entre esos acuerdos se incluye que en futuros proyectos chinos van a regir las leyes laborales de China en Perú. Con este tratado, Perú obtiene un gran beneficio que se convierte en el segundo receptor de inversiones chinas, que gana 14.000 millones de dólares por año. Es más, China promueve la construcción de un puerto, de un tren bioceánico que cruce Brasil, llegue hasta Perú, hasta el puerto de Perú y envíe las materias primas.
que era lo que hacían los ingleses. O los ingleses no construyeron el sistema ferroviario argentino para llevar las importaciones del interior de la Argentina al puerto de Buenos Aires. Bueno, vieron, los alumnos aprenden del maestro, aunque el maestro sea un criminal. Los chinos aprendieron bien cómo funciona el colonialismo. Hay un detalle, cuando se firman los TLC, la organización implica que el país que firma con China reconoce a China como economía de mercado. Y esto es un detalle, porque China no es una economía de mercado. Técnicamente una economía de mercado es una economía donde hay competencia libre. ¿Cómo va a haber competencia libre en una economía que todas las empresas son estatales? La Organización Mundial del Comercio planteó eso. A ver, ustedes quieren entrar a la Organización Mundial del Comercio, pero ustedes no son una economía de mercado. Los chicos, nos vamos a adaptar, prometemos adaptarnos, dennos algo provisorio. En el año 2000 le dan un reconocimiento provisorio. La Organización Mundial del Comercio le dice, al 2016 traten de presentar la mayor cantidad de referendos de otros países que indiquen que ustedes son una economía de mercado. Perú reconoce a China como economía de mercado. O sea, le firma un aval, una adhesión a los chinos para que frente a la Organización Mundial del Comercio sean reconocidos como tal y puedan ingresar en forma definitiva este año. Por eso, en compensación, China le manda a Perú 15.000 millones de dólares. Todo tiene un precio. El caso boliviano es un caso muy particular, es casi pintoresco. Evo Morales, sabemos, es un indigenista, comunista, un montón de cosas. El vicepresidente de Evo Morales efectivamente era del Partido Comunista, o es del Partido Comunista, si no sé. En el 2011 Evo Morales suscribe 6 acuerdos, muy alegremente, claro, plata fresca, Bolivia estaba en la lona, la parte de la Pachamama no estaba ayudando mucho, pero ayuda a Beijing. Beijing firman 6 acuerdos que prevén la cooperación y beneficios compartidos en energía, minería, infraestructura y seguridad alimentaria. Fantástico. Siempre apuntan a lo mismo, materias primas. Ahora, uno de los puntos curiosos es que también Evo Morales, en un acto de enorme generosidad, como no sabía manejar la empresa de teléfonos, realmente tenía un problema bastante grande, se les contaban los teléfonos, estaba todo incomunicado, le da en los hechos el control de Entel Bolivia a Huawei. Huawei, que ustedes lo habrán visto, que es la empresa de telecomunicaciones, es una empresa estatal china que la maneja el Partido Comunista Chino. El actual presidente Huawei es un ingeniero militar chino que peleó con Mao Zedong, que no se adhirió a la revolución cultural, no fue tan estúpido, sobrevivió en el tiempo y hoy maneja la empresa estatal de telecomunicaciones china Civil. Y ellos manejan la telecomunicación boliviana. Peor aún, en el 2013 vuelve Morales a China, a Beijing, es recibido por una gloriosa guardia de tipos altos y delgados como los que vimos, y suscribe otros 4 acuerdos. Y acá hay un acuerdo más curioso todavía. La construcción de lo que llamaron el primer satélite de telecomunicaciones boliviano. Un satélite que le ponen el nombre pintoresco de Tupac Katari. El aparato, fíjense, lo construyen técnicos chinos, que arman una corporación, una SA boliviana que le ponen la Gran Muralla, para que no hubiera dudas que eran chinos. Después lo financia el Banco de Desarrollo Industrial de China. Después el satélite es lanzado del Centro Espacial de Xi'an, en China. Y actualmente lo operan científicos chinos de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, pero es boliviano. Netamente boliviano. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ahora, ese es el chiste. Ahora, ¿cuál es la realidad? Los chinos, cada nación en el mundo, por el derecho internacional, posee un espacio en el espacio exterior. En ese espacio tiene derecho a colocar sus satélites de telecomunicaciones. La posición boliviana es una posición interesante para los chinos porque con el satélite boliviano ellos iluminan buena parte del cono sur. Ellos, al controlar este satélite de telecomunicaciones Tupac Katari, están controlando a buena parte de la región, porque no es un satélite de telecomunicaciones, es un satélite espía, construido por militares chinos y controlado por militares chinos. Se van dando cuenta que los chinos no están dando puntadas sin hilo. En cada país en el que están yendo, están avanzando a pie firme y con proyectos firmes. Vamos a la próxima placa. Chile, los hermanos chilenos. La economía chilena tiene un problema histórico. Lo único que saben vender es cobre. Tienen cobre en la cordillera, lo venden. Es verdad. O sea, es la realidad. No tienen producción ganadera, no tienen producción, la pesca
hasta ahí el Pacífico es distinto al Atlántico, ellos viven del cobre. El problema que tenían los chilenos era que el cobre, había muchos productores de cobre en el mundo, y les estaban peleando el precio. Ya en el siglo XXI las potencias decían, sí, compró cobre chileno, pero no al precio que ustedes quieren. Hasta que aparecen los chinos, en una oferta generosa, porque ellos vieron que son los principales consumidores de cobre del planeta. Dicen, bueno, les compramos el 76% de todo el cobre que ustedes produzcan, a través de una empresa, China Mill Metals, empresa estatal. Incluso China invierte 2.500 millones de dólares, que para la economía chilena es algo fabuloso, fabuloso, para financiar la expansión y el fortalecimiento de la minería de cobre en Chile. Bueno, fantástico, los chilenos hicieron un buen negocio. Ahora bien, en el año 2005, perdón, no es menor, como hicieron con los peruanos, firman un TLC por el mismo costo. O sea, el costo que le compran el cobre era que lo reconozcan como una economía de mercado. O sea, tienen dos firmitas en Sudamérica que los reconocen como economía de mercado. Pero en febrero de este año, y acá presten atención porque no se olviden de este dato, porque este dato va a explicar lo que pasa en Argentina. Insólitamente, cuando va el ministro de Telecomunicaciones de Chile a Beijing, se encuentra con el presidente de China y le propone algo que ni los medios chilenos entendían. Mire, ¿qué le parece si tiramos un cable de fibra óptica que vaya desde China hasta Chile, cruzando todo el océano Pacífico? Los chilenos dicen, miren, la verdad nosotros no podemos pagar esto. China paga. Nosotros queremos estar comunicados con ustedes las 24 horas del día. Los medios chilenos empiezan a decir, bueno, esto es beneficioso porque en realidad lo que nos va a traer es el beneficio de la experiencia en telecomunicaciones de los chinos. ¿Qué experiencia en telecomunicaciones si en China no se puede navegar por internet? O sea, si es una dictadura, ¿qué beneficio te puede hacer que se controlen más los celulares? Bueno, en Bolivia se controlan las telecomunicaciones, ahora resulta que van a tirar un cable de fibra óptica, que es una fortuna, por el océano Pacífico, que es bastante más profundo que el Atlántico, y llegar hasta Chile. Con eso van a empezar a controlar las bandas de 4G e incluso quieren meter que Huawei se meta como una empresa dentro de las telecomunicaciones chinas. Y acá llegamos finalmente al meollo del asunto. Brasil. Bueno, de Brasil voy a ser breve. Brasil siempre fue un gendarme histórico de la región. Las potencias, cuando una especie invasora llega, saben que con el grandote del barrio no hay que meterse hasta que sea necesario. Con Brasil pasa eso. Brasil es una puerta de entrada para las colonias. Lo respetó Inglaterra, lo respetó Estados Unidos, lo respetan los chinos. Es más, es el único país de la región que tiene balanza comercial favorable. O sea que los chinos le pagan a los brasileños. Le pagan una especie de aguinaldo a los brasileños para que no molesten. Si Brasil se opusiera al interés de los chinos, tiene fuerzas armadas, tiene una fuerza económica. Sabemos que Brasil tiene músculo para parar a los chinos. Por lo menos retrasarlos. Y los chinos no quieren problemas. Lo único que le interesa a los chinos es la provisión de mineral de hierro, que vimos que es otro de los grandes consumos de los chinos. Para asegurarse la cuestión, los chinos terminan comprando la corporación siderúrgica Vale do Rio 12, como para decir, bueno, vamos a asegurar que nos vendan esto. Los brasileños venden básicamente tres cosas: mineral de hierro, acero y soja. Vamos a la siguiente placa. Acá sí, llegamos a la Argentina, ya estamos entrando en la recta final. Tenemos dos patriotas, ahí doña Cristina Diputada, Macri Offshore, y llegan los chinos. Los chinos llegan no con inversiones, no entran en la Argentina con inversiones, nosotros lo vimos todos. Ya a mediados de los 90 empiezan a llegar los chinos. Abren un supermercado, abren otro. Los almacenes locales empiezan a quebrar, los chinos empiezan a generar precios competitivos, son simpáticos, vienen en familia, no se mezclan con nosotros. El primer objetivo fue adueñarse de ese comercio minorista. Y a través del comercio minorista, ustedes tienen a un tipo que les sonríe todo el tiempo, que ustedes van a comprar todo el tiempo. ¿Y qué hace el cajero chino? Los mira, comprende sus gustos, comprende sus enojos, comprende su alimentación, comprende sus pesares, hace espionaje. Eso es lo que hace un minimercadista chino. Empieza a elaborar informes. Che, ¿qué consumen los argentinos? ¿Qué piensan? Ajá, ¿cómo les repercute la economía, el aumento, esto, lo otro?
se empiezan a expandir. Ustedes me quieren decir que hace un minimercado chino, no sé, en Pergamino. ¿Qué ganan los chinos yendo? Cruza una familia 50.000 kilómetros, no sé esa cantidad exacta, pero cruza medio mundo para llegar a Azul y montar un supermercado. Y viene con $50.000 en mano y los pone. ¿No es un poco rara esa inmigración? Digo, no se dio así la inmigración, jamás en la historia. Es raro. Y se vienen a hacer la América. ¿Cómo? Si pierden plata. Vos montás un minimercado en Saladillo, no vas a ganar plata, no te vas a hacer rico, no vas a recuperar tu inversión de $50.000 promedio. Seamos realistas. Ahora bien, ¿quién es la puerta de acceso? Y o sea, hay cotorras invasoras, pero también una cotorra acá que habla, y la cotorrita que estuvo laburando toda Latinoamérica, informando sobre las actividades latinoamericanas, que tenía una gran experiencia industrial, se llama Franco Macri. El papá de nuestro presidente resulta que es consejero senior para las inversiones en América Latina de la Asociación de Promoción y Desarrollo Industrial de la República de China. El grupo Macri tiene una oficina en Beijing. El grupo Macri fue el que fue advirtiéndole a los chinos qué lugares podía invertir, en qué lugares podía invertir y en qué lugares no podía invertir. Es decir, fue la quinta columna en el continente. Ténganlo presente, el grupo Macri. Vamos a la próxima carta. Ya en los últimos años, la entrada de los chinos es más desembosada. Yo no sé si ustedes sabían, pero han comprado empresas como por ejemplo Parmalat, es China. Nidera, ¿vieron? Nidera es China. ¿Vieron los neumáticos Pirelli? Son chinos. En la actualidad residen alrededor de 120.000 ciudadanos chinos. Una inmigración importante que se produjo paulatinamente, ¿no? ¿Vieron cómo están los ciclos reproductivos que no se noten pero van creciendo? Son cada vez más. Hace un año eran 100.000, ahora son 120.000. Ahora, hay una curiosidad con esta inmigración, es un dato curioso. Vienen todos de la misma región, casi el 90%. Vienen de un lugar, una provincia que se llama Fujian. Vamos a la próxima placa. Ahí está Fujian. Al sureste de China, pegadito con Taiwán. Fujian tiene una particularidad, es la cuna de la sociedad del cielo y de la tierra. Es la cuna de la tríada. Resulta que los que están viniendo no son ni más ni menos que los socios de la tríada. Cuando ustedes le dicen por qué hay tanta tríada, por qué la mafia china, porque vienen de la cuna de la tríada y los manda la tríada. La misma tríada, la misma sociedad del cielo y de la tierra que provocó la caída de la dinastía Ming, que provocó la caída de la dinastía Qing, la misma que derrocó al general Chiang Kai-shek. Son los mismos y han llegado a la Argentina y ellos son los que llegaron. Fíjense, es más, es tan poderosa la sociedad del cielo y de la tierra en China, que en China, a ver, nosotros tenemos entendido que rige el Partido Comunista. Generalmente en los regímenes de los partidos comunistas no hay otros partidos, es un régimen por naturaleza de partido único. Sin embargo, la sociedad del cielo y de la tierra tiene un partido y es reconocido por el Partido Comunista. Y no es comunista, dicen que son socialistas. Se llama el Zhigong Party. Saben que en el gabinete de chino, el Zhigong Party tiene un ministro. ¿Y saben ministro de qué es? Es el ministro de Tecnología. Es un cargo estratégico. En el medio de la expansión de China, que se maneja a través de la tecnología, que nos mandan a Huawei y a Lenovo, que es otra empresa china, y que nos compran Pirelli, nos compran esto, bueno, la sociedad del cielo y de la tierra nos manda a estos muchachos, 120.000, para empezar a hablar. Viene el desembarco financiero. Acá tenemos la propaganda de esto, ACBC, sí, ¿no? Esta chica, no voy a hablar del nivel intelectual. Abajo llega el presidente del ACBC, sí. Llegan en agosto del 2011. Es el Banco Industrial y Comercial de China, es el Banco Estatal de China. Es como si viniera el Banco Nación. Es como si nosotros vamos y le ponemos en Beijing, viene el Banco Nacional Argentino. ¿Por qué el Banco Nacional Argentino? ¿Qué hacen estos tipos? Bueno, acá vinieron. ¿Quiénes fueron la puerta de entrada para el ACBC? El ACBC tenía que instalarse.
Y había un banco que tenía 97 sucursales, un banco que era sudafricano, pero que estaba manejado acá por dos simpáticas familias, que era el Standard Bank. ¿Quiénes lo manejaban? La familia Warten, que es un clan ligado al sionismo, y los Silecki, que también son sionistas, con un detalle con los Silecki. Resulta que la esposa, la heredera de la fortuna de los Silecki, es la esposa, que la heredera es la esposa del canciller Timmerman. O sea, nuestro canciller le abre la puerta al Banco Estatal Chino y gana plata. Fabuloso, ¿no? Un patriotismo impresionante. Pero ¿quién es el presidente del banco ACBC que pone las propagandas de gente comprando verduras a bajo precio? Es este tipo, Jiang Jianqing. Jiang Jianqing actualmente integra el Comité Central del Partido Comunista de China. Es uno de los jerarcas del Partido Comunista. Si el Partido Comunista decide matar a alguien, bueno, ahí está el compañero Jiang levantando la mano, apruebo, démosle para adelante. Avancemos. Pactos. Esta es la parte más preocupante. Acá es donde llega nuestro Tratado de Libre Comercio colonial. 2015, en el informe, que esto lo quiero destacar, en el informe que se publica desde el periódico Bandera, cuando hablamos de Argentina en peligro, el neocolonialismo chino, el compañero acá, profesor Darío Coria, cuando hace su informe, menciona este pacto. Son 15 tratados que se firman a través de la presidenta y el chino, en donde se firman varios puntos, pero hay dos puntos salientes. Uno es la construcción de dos bases chinas. Pues nos vendieron que es una, la de Neuquén. No, son dos bases. Hay otra base que van a construir ahora los chinos, en San Juan. Y la autorización para la llegada de más inmigrantes. Los inmigrantes chinos ahora empiezan a llegar más tranquilos, porque ahora son regidos bajo los mismos parámetros que la Ley Patria Grande. La Ley Patria Grande es la ley que impide que Argentina deporte a inmigrantes de países limítrofes. La sancionó Néstor Kirchner en el año 2005. Por alguna razón equiparamos a los latinoamericanos con los chinos. No sé, son hermanos de la patria más grande. O sea, la patria grande es la patria más grande. Es fabuloso. Por alguna razón los incluimos y aquí está. Avancemos una cosa más. Acá tenemos un ejemplo de hermosa integración, ¿no? Acá lo vemos a nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, el muchacho de remera azul, con cuellito azul, es un emprendedor que se llama Xuan Xianping. No habla castellano, yo les aviso, pero es legislador porteño. Entró como candidato número 13 en la lista del PRO del año 2015. ¿Saben qué? Este muchacho donó $1 millón en la campaña de Macri, por eso ganó su puesto, lo puso en la embajada y curiosamente viene de la provincia de Fujian. La de la Sociedad del Cielo y la Tierra, bueno, él viene de ahí también. Bases militares. Hay dos bases. Ya vamos cerrando, ya vemos que el panorama es terrible. China está construyendo dos bases. Una en Neuquén, que ya está construida. Es una base que los chinos nos dicen que es para controlar vuelos al espacio. Ellos dicen que cuando el primer chino pise la luna lo van a controlar desde Neuquén. ¿Por qué? Bueno, no importa. Sin embargo, es una base que se ha demostrado en los proyectos de seguridad nacional, y lo demostramos con claridad en el informe, que es una base que sirve para controlar satélites, drones y para emitir e interferir comunicaciones. O sea, es una base espía que está puesta en un punto clave. ¿Por qué? Porque está puesta en la espina dorsal de Sudamérica, que es la cordillera de los Andes. Y aparte está al lado del punto estratégico que ellos quieren. ¿Por dónde van a entrar los chinos si entran con barcos? ¿Por el Atlántico? No. Van a entrar por el Pacífico. Todo lo que ellos hagan va a estar siempre del lado del Pacífico. Por eso lo ponen en Neuquén. Ahora, esta es una base peligrosa, evidentemente. Las potencias, si se avivan, o si los argentinos nos avivamos, la vamos a tratar de destruir. Los chinos, como son inteligentes, dicen, bueno, los argentinos por ahora no tienen capacidad para atacarnos, pero las potencias pueden mandar misiles o aviones. Necesitamos una base de contralor. Es la base sanjuanina. La base sanjuanina, ellos dicen que es una base, un observatorio astronómico. Según los planos que se están viendo de la base, es una base antimisiles. Es una base que puede prevenir el ataque de misiles. O sea, es la protección que los chinos pusieron para la base neuquina.
Con una base interfieren, con la otra base protegen. Es el 1-2, básicamente. Vayamos. Entonces, con esto cerramos este capítulo y ya queda poquito. ¿Es una invasión? ¿A ustedes qué les parece? ¿Han visto cómo se desarrollan en toda América Latina? ¿Están explorando nuevo territorio? Sí, claramente. Nos están, digamos, midiendo, catalogando. ¿Tienen un reparto de episodios reproductivos? Sí, no están viniendo en masa, no es que están viniendo a lo pavote. No es Vietnam esto. Están viniendo de a poco. Sí se asientan en dos países que a ellos les importan, Argentina y Venezuela, que son dos países que controlan. En Brasil lo tienen de aliado. ¿Se están adaptando al entorno? Bueno, los cajeros chinos no se están adaptando. O sea, no se están adaptando a nuestra cultura, no están hablando como nosotros, no están viendo cómo están educándose como nosotros. ¿Conservan su identidad étnica? ¿Ustedes los ven salir mucho los chinos de los supermercados o de los emprendimientos? No, son familias, son 15, 20 tipos, se encierran, comen jamón crudo, lo que coman ellos, y no salen, no se esparcen, viven con miedo, no se mezclan con nosotros. Esto no es una cuestión de, de chinofobia o sinofobia, que es el término correcto. Esto es una cuestión objetiva. Para llegar a este punto y decir que estamos ante una invasión, primero tuvimos que ver qué era una invasión, ver cómo se desarrollan ellos, qué hicieron en China, y después comprender qué están haciendo en el mundo. La afirmación que estamos haciendo no es una afirmación antojadiza, es una información fundada. Ahora, para cerrar, vamos a las últimas 3 placas. ¿Hay una resistencia en China? Sí, hay una resistencia en China, interna. Se llama el movimiento Falun Gong, que significa práctica de la rueda del destino. Actualmente tiene 70 millones de seguidores. El Falun Gong en los 90 empezó siendo aceptado dentro del régimen chino, pues decían que eran de artes marciales, y se conectaba con las raíces ancestrales de los chinos. ¿Qué empezó a ocurrir? Que los miembros del Partido Comunista Chino, que están con el cerebro lavado, empezaron a conectarse con raíces milenarias y con doctrinas que estaban prohibidas hasta ese momento. Al principio el Partido Comunista evaluó que eso era positivo, después se dieron cuenta que era negativo porque la gente se empezó a volver anticomunista. Empezó a decir, esto que está pasando no es lo que querían nuestros antepasados, las logias nos están mintiendo, esta dictadura no nos está haciendo bien, la práctica de los antiguos era totalmente distinta a la que esta gente nos está vendiendo. Por eso el Falun Gong actualmente es atacado violentamente, pese a que tiene 70 millones de seguidores. Hay otras naciones, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, por ende tenemos que buscar aliados. Si nosotros queremos resistir a una invasión, tenemos que comprender que solos no podemos. En el mundo hay otras potencias. Potencias enemigas directas de los chinos, Japón y Corea del Sur. Lamentablemente son títeres de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Hay una potencia emergente, de la cual los chinos recelan, que es la India. La India actualmente es la tercera economía mundial, tiene 1.200 millones de habitantes, en 2050 va a ser la segunda economía mundial y los chinos la primera, y tiene una diferencia sustancial con los chinos. Ellos no creen en el comunismo, por el contrario, lo combaten. No les interesa, pese a ser 1.200 millones de personas, no les interesa expandirse, no les interesa colonizar a nadie, se sienten a gusto con nosotros, es más, se tratan de integrar con nosotros. Y en este momento en China gobierna el BJP, un partido patriota que ascendió al poder y está adaptándose a la cultura de la India, está gobernando, y ellos tienen un brazo armado que es el RSS. Sigamos. Vamos a hablar de la Argentina. Yo quiero cerrar ya conceptualmente con una frase. Desde el fondo de nuestra historia, por el nacionalismo pasa el meridiano de la lucha de la patria contra la antipatria. El nacionalismo es el antídoto ante las falacias imperialistas y globalizantes. El nacionalismo es la auténtica doctrina libertaria para este siglo XXI. Es el camino hacia nuestra libertad nacional e individual. Es el camino hacia la revolución integral, que esto forma parte de nuestro texto de bandera vecinal, Ser Nacionalista, firmado por Karki.
años. El coronel Mohamed Ali Zeneldin, para que también pida un aplauso. El coronel Mohamed Ali Zeneldin en la década del 80 hablaba sobre la introducción de los chinos, porque era también un estadista geopolítico y él advertía que China iba a crecer como potencia. Y en ese momento decían que estaba loco. El propio ejército argentino decía que estaba loco. Y hoy, como estamos viendo, los chinos no solamente son un peligro, son una realidad en la región. Entonces, como vemos, en la Argentina, kirchnerismo y macrismo terminan sirviendo a la misma cabeza. Son parte del nuevo orden mundial. Franco Macri trajo a los chinos, Cristina firmó los acuerdos, Mauricio los ejecuta. Son todos felices. El sistema funciona perfecto. La única fuerza política que en este momento se está oponiendo y está advirtiendo sobre el neocolonialismo chino es el nacionalismo argentino. Por eso, antes de hablar, digamos, en general, y hablar en contra de los chinos, preferible que nos informemos, comprendamos la invasión, comprendamos el concepto de la invasión, entendamos quién es el invasor, entendamos cómo se mueve y entendamos que solamente la identidad nacional es lo único que nos puede salvar de este fenómeno. Les digo porque porque hace 60 y pico de años, en Palestina, cuando los palestinos estaban ocupados por los ingleses, y empezaron a llegar los migrados del Holocausto, como dicen, ¿no? Los sionistas que empezaron a llegar en masa a Medio Oriente, los palestinos decían: no, pero el problema no son esta gente, no, el problema son los ingleses que nos están ocupando, ellos son el enemigo, estos no molestan. Hoy son Israel. Hoy, esos que no molestaban, les convirtieron en un Estado y la ONU lo refrendó. Y no se olviden que China forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una de las 5 naciones con poder de veto en el planeta. O sea, vayan a pelear con China. Entonces, el cierre de la conferencia es: ¿hay un neocolonialismo? Quien aquí habla lo dice que sí. Traté de mostrar. Después, si hay preguntas, por supuesto las escucho. ¿Hay una solución? Sí, despertarse. Y la solución para despertarse es el nacionalismo argentino. Y para despertarnos, cuando nosotros nos despertamos, tenemos que tener la conciencia de que estar despierto no solamente es un privilegio, sino también es un deber. Y ese deber es despertar al resto. Porque si no, compatriotas, en 20 años vamos a estar hablando en chino. Y no es un chiste. Lo están viendo. Vamos a tener ingleses, estadounidenses, sionistas y chinos. ¿Saben qué? Nos van a reemplazar, como los loros argentinos reemplazaron a las especies exóticas, a las especies nativas en España. Muchas gracias. Esto ha sido todo.